La vida es un viaje con un único destino, la muerte. Y hay cientos de formas de recorrer este camino, de vivir esta aventura que llamamos vidas. Esto es El Viaje Podcast. Recuerda, yo soy Yamid y en este espacio recopilo historias de personas que han decidido vivir fuera de los estándares convencionales, que tienen una perspectiva diferente de vida a la habitual. Espero que estas historias te gusten. No olvides suscribirte y compartirlas. Bienvenidos al capítulo número 27 del Viaje Podcast. Es un gusto para mí estar en este capítulo que me genera emoción, me genera también bastante incertidumbre con un tema que es una de las preguntas para mí más relevantes en la vida del ser humano, que yo creo que muchas personas a lo largo de su vida, o por no decir que todo el mundo, se la ha hecho, y es cuál es nuestro propósito de vida, cuál es el propósito de nuestra existencia básicamente. Y para eso el día de hoy tenemos un gran invitado que nos vaya a ayudar, a una persona que está indagando en este camino de encontrar nuestro propósito, el autoconocimiento, el autodescubrimiento. Entonces, pues de antemano agradecerte, Pipe. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Janet. No, el gusto es mío, la verdad. Me encanta lo que haces, me encanta como esta idea. El viaje podcast, de hecho, se me hace un nombre demasiado, me identifico mucho, sí, o sea, yo veo la vida como un viaje, ¿no? Entonces, no, pues, hombre, muchísimas gracias. Total, sí, básicamente el nombre es eso, es porque la vida es un viaje, que es siempre la introducción que pongo, que tiene un destino fijo y es que nos vamos a morir. Allá vamos a llegar todos y el camino pues va trazando muchas perspectivas, muchos estilos de vida y es lo que pues se trata de buscar en este espacio. Bueno, ahora sí, la Ah, inicial. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tu historia. total, total. Bueno, antes, ya que dices el tema del viaje y la muerte, yo siempre llevo un colgante, siempre llevo como un cosito en el cuello. Bueno, no siempre, ahora último, pues hace como, di tú, un mesecito es para acá, y es una calavera, y me gusta mucho ese tema pues que en última, el final del viaje es la muerte, ¿no? Y si bien muchas personas como que ven la muerte como algo trágico, como algo horrible, como algo que no sé, que no deberíamos poner nuestra atención. Realmente me parece que la muerte o saber que nos vamos a morir en algún punto es aquello que le da sentido a la vida. Como que no sé, o sea, me llegó completamente eso y o sea, el sentido que le estás dando al podcast me encanta. Pero bueno, contar un poco de mí, ¿qué te puedo contar? Bueno, mi nombre es Felipe López Rudas. Mi cuenta se llama Crece con Pipe. Es un apodo que pues me gusta que me digan Pipe, me parece friendly, me parece sencillo. Em, yo soy un apasionado de vivir. O sea, a mí de verdad mm, recuerdo que pues en un punto, un poquito contando mi historia, ¿no? A mis 22 años estuve en un momento en donde siempre he sido un tipo muy orientado a los resultados, un tipo muy orientado a los logros, al hacer cosas, a la acción. De hecho, hasta el día de hoy lo soy, es parte de quien he construido. Pero llegó un punto a mis 22 años en donde, o sea, ya no le encontraba un sentido a las cosas. O sea, no le encontraba un para qué. O sea, yo por qué, o más bien para qué me estoy esforzando tanto, por qué estoy colocando mi salud en juego, por qué estoy durmiendo tan poquitas horas, por qué me llevo tan mal con mi familia, por qué estoy teniendo tantos problemas con mi pareja. O sea, por qué mi vida está siendo un caos, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de eso? Entonces tuve un punto que por ahí en mi cuenta tengo como algo de eso sobre mi historia, y así fue que empecé este proceso, ¿no? Este camino de la búsqueda, porque realmente el tema de encontrar propósito, encontrar sentido, es algo que se busca, no es algo que a través de un ejercicio como el Ikigai que aparece en internet con 4 preguntas lo encuentras, sino que es un proceso más bien de buscarlo, de vivirlo, de ir como aprendiendo de lo que te va diciendo la vida, de lo que vas recibiendo en el viaje. Entonces, esa es un poco mi historia. Llegó un punto de mi vida, 22 años, me estrello donde mis resultados súper mal. Y bueno, no, ahí empezó mi búsqueda, empecé leyendo, practico el mindfulness, es una de mis prácticas base, me encanta ese estilo de vida y pues hasta el día de hoy lo vengo practicando. Y bueno, como me considero un estudiante de la vida, me considero una persona que más allá de enseñarle a las personas qué hacer o de ser su guía o de ser su maestro, soy un facilitador o acompañante
es lo que busco y por eso pues me sirvo de esta herramienta del coaching, ¿sí? Pues me dedico al coaching ontológico, en donde lo que somos es un vehículo y no tanto como un guía, ¿no? Entonces, eso te cuento así rápidamente. Fantástico. Sí, de hecho, que mencionabas sobre un video que hay, fue, digamos, que el que me llevó a conocer tu cuenta y a indagar un poco más, y fue ese que justamente hablabas que a tus 22 años tuviste una crisis, y me gustaría de pronto abordar un poco más ese tema, porque creo que es como el punto, o lo que da a entender ese video también es mucho, que es el punto de quiebre, ¿sí? Considero que a veces, y lo que mencionas ahí en ese video me encanta, y es que no te hacían como las estructuras sociales convencionales, no te resonaban en ese momento, ¿sí? Y eso de pronto te llevó a tomar unas decisiones y a cambiar ciertos aspectos de tu vida, el mantener esa insatisfacción. Entonces me gustaría que de pronto nos contaras un poco más acerca de esa crisis, cómo afectó, cómo cambió realmente tu vida, qué hacías antes, qué hiciste después de cómo empezarte a cuestionar, indagar. Total. Antes de responder precisamente tu pregunta, me gustaría hablar sobre la crisis o la interpretación de la crisis. Cómo nosotros como seres humanos vemos la crisis como algo negativo, pero realmente hay que entender que la crisis, la incomodidad, el sufrimiento es una gran oportunidad de crecimiento, ¿sí? Porque ese es el punto de partida, es el motivador principal para que nosotros como seres humanos nos movamos, ¿sí? Porque si no llegamos a lo que dice uno de mis grandes mentores, se llama Borja Vilaseca, hay un concepto que se llama la saturación de dolor. Es un punto en tu vida donde tocas fondo, donde ya no aguantas más y dices, algo tiene que cambiar aquí, o si no, no pasa nada. Entonces, siento que antes de quejarnos y de buscar correr desesperadamente y escondernos en el placer para evitar la crisis o el dolor o el sufrimiento, el licor, el sexo, bueno, diferentes tipos de placeres, antes de empezar a escondernos en eso, más bien miremos la crisis, miremos la incomodidad y abracemos esa incomodidad porque la incomodidad simplemente es información que nos está diciendo nuestro cuerpo, nos está diciendo nuestro ser, nuestra alma, algo tiene que cambiar, hermano, algo tiene que cambiar, hermano. Entonces, creo que es un dato importante. Claramente yo a mis 22 años en esa crisis no lo veía así y como cualquier persona en su nivel de conciencia, pues antes intentaba huir de eso. Pero bueno, te cuento. Entonces, la historia va de que pues hace unos años ya vengo en este proceso, vengo realizando diferentes tipos de entrenamientos y me llegué a dar cuenta que traía muchos temas de autoexigencia, muchas conversaciones de miedo al fracaso, muchas conversaciones de lucir bien, ¿sí? Muy, muy orientado a mi herida de nacimiento, que también es algo que a través de unas herramientas y a través de unos ejercicios lo descubrí. Y entonces como que lo que me llevó a ese punto de quiebre es que durante muchos años, a raíz de la crianza que me dieron mis padres, sobre todo por el lado de mi papá, eh, pues él viene de una formación de un hombre muchísimo más exigente que él, en donde pues la crianza con mi papá se refería única y exclusivamente a los logros, a los resultados. O sea, casi en un momento en el que si tú no logras, tú no eres bien. Si tú no alcanzas esto, tú no, sí me entiendes hacia dónde voy. Y literalmente, dime, No, 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 sí. Sí, que me parece muy acertado lo que mencionas, y es como un estándar, no solamente digamos que en tu caso familiar, sino creo que es un estándar muy aceptado en la sociedad, ¿no? Si tú no te gradúas del colegio, pues vas a ser un fracasado; si no tienes un título profesional, también vas a ser un fracasado. Entonces nos exigen esos logros, y ya más adelante, no, si no tienes una familia, no te logras casar, ¿no? Como que siempre nos están exigiendo y poniendo esos puntos como esos objetivos, para definir si somos algo en la vida o no. con la palabra somos, si no somos lo que tenemos, si no somos lo que hacemos, entonces, ¿qué somos? Eso es Claro. eso es un tema ahí o sea, muchas veces creo que ese es uno de los grandes Mm. errores. Y justamente uno de los motivadores más grandes o los motivos más grandes de esa crisis era tener tanto miedo a no alcanzar algo que, que, que toda mi identidad se destruye. Recuerdo cuando tuve mi primer empleo en ventas, pues si bien eso fue ya hace como unos 4 años, eh, yo me empecé a ir súper bien, unos resultados increíbles, me ascendieron en 3 meses, o sea, bien en popas.
pasó un cambio en la empresa, mi área la quitaron, me pasaron para otra área, me degradaron y yo me caí, o sea, es como a mí degradarme. Entonces ahí es cuando noto la fragilidad de mi identidad, en donde un pequeño tropezo y ya me voy al suelo, ¿no? Entonces, como que a eso voy. Y obviamente algo que hice fue buscar soluciones, o sea, ir a terapia, empezar a leer más, como que retomar lo que es la meditación, el mindfulness, la atención, el aprendizaje. Y bueno, ese es un poco el tema. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de hecho me gustaría como resaltar un poco más ese del somos, ¿no? Que también es como parte de esa estructura social. Y es que nos enseñaron a que, por ejemplo, tú entras a una profesión y soy médico, nos encasillan a que tenemos un rol preestablecido en la sociedad y a veces nos creemos tanto esa película, tanto que creemos que no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada. Y por eso se ve el ejemplo. Yo digo que esta sociedad, o sea, el sistema como está diseñado, lo único que ha hecho es crear muchos adultos infelices en su gran mayoría, porque se ha creído tanto ese rol que nos han vendido, que son tal cosa, que tienen que hacer tal cosa el resto de su vida, que ni siquiera se preguntan realmente quién soy, que es como una de las preguntas y considero que va muy ligada a encontrar tu propósito, el poderse descubrir uno un poco mejor, el poder identificar las habilidades que uno tiene para poderlas potenciar y realmente así poderse contestar esa pregunta que suele ser bastante compleja, que es ¿quién soy realmente? Tal. Bueno, Esa pregunta, se- buenísima. dime. No, tranquilo, dale. Me gustaría, digamos, que nombras unas herramientas que ya son como un poco prácticas que te ayudaron en este proceso. Entonces me gustaría de pronto que mencionaras cuáles fueron esas herramientas prácticas que te ayudaron, qué trascendencia tuvo en este proceso de cambio. Total. Bueno, entonces en ese momento en el que yo llego como a ese punto bajo, a ese punto de, o sea, ya, ya tomé conciencia de alguna u otra forma de que yo no soy lo que hago, tampoco soy lo que tengo, porque en el momento en el que dejo de hacer algo o de tener algo, pues sigo estando vivo, ¿no? Sigo estando aquí. Ahora, ¿qué hago? O sea, ahora, ¿qué paso sigue, no? Y realmente esa primera pregunta que hiciste, ¿quién soy? Creo que es el punto de partida, lo que me lleva a esa gran herramienta que es el autoconocimiento, ¿no? Y normalmente cuando estoy dando mis talleres, pues una vez estaba escuchando un video de Ramiro Calle, que es otra persona que escucho mucho y me parece, es una persona que practica el yoga, lo fomenta, es de Madrid, y dice, queremos conocerlo todo, pero no queremos conocer al que quiere conocerlo todo. Entonces esa frase me parece súper súper, si bien chévere porque me quedó muy grabada escuchándole la primera vez, pero también como muy cierta. O sea, somos personas que viven afuera de sí mismos. Somos personas que valoran y están buscando constantemente qué están haciendo los demás, qué piensan los demás, me están validando los demás. Y en últimas, el estar afuera, eso es un nivel de conciencia. Hay una pirámide de nivel de conciencia y ese es el nivel más bajo, cuando tu atención está afuera. Y naturalmente por supervivencia es normal que eso suceda así. O sea, tenemos que estar precavidos del contexto, del entorno, porque hay que sobrevivir, o eso es lo que el cerebro reptiliano pues nos concede, ¿no? Esa capacidad de sobrevivir. Pero ya cuando pasamos a otro nivel de conciencia, que es adentro, que aquí estamos hablando del autoconocimiento, pues el juego empieza a cambiar. Es cuando empezamos en el viaje. Entonces, la primera herramienta por excelencia, que ni siquiera es una herramienta para mí, no es como una metodología, o sea, sí hay preguntas, hay metodologías, cosas muy valiosas, pero realmente el autoconocimiento es un estilo de vida, es, es, es una elección diaria de todo el tiempo estarte observando, porque yo nunca voy a parar de cambiar. Algo que lo único constante, esa frase es súper cliché, pero que ayuda a recordarlo es, lo único constante en la vida es el cambio. Siempre estamos cambiando, por ende siempre debemos estar autoconociéndonos, cuestionándonos, desarrollando diferentes herramientas, qué sé yo, y sobre todo una práctica que la desarrollé en el mindfulness es la atención plena. Y como me lo explicaba pues en el que me enseñó mis primeras sesiones de mindfulness, la conciencia es como una camarita que está fuera tuyo, acá arriba en mi mano, sí, y que te observa. Y a través de esa herramienta que me dio ese tipo, yo me acuerdo que hicimos 6 semanas de mindfulness, fue que yo me empecé a dar cuenta que yo manejando insultaba a todo el mundo.
O sea, estaba en un estado de guerra, que yo en la casa, compartiendo con las personas de la casa, me enojaba completamente, irracionalmente y detonaba lo peor de mí, el enojo, el maltrato y bueno, muchísimas más cosas. Entonces esa sería como una herramienta inicial. Esa atención plena, ¿no? Que es bastante complicado porque pues, la mente siempre está distraída. Estamos pensando qué vamos a hacer mañana, con qué vamos a pagar el arriendo, los servicios, tengo ese problema, no me habla la que quiero, en fin, mil cosas en la mente y por eso es a veces tan complicado tener esa atención plena y llevarnos a cuestionar y decir, uy, ¿por qué actúo como actúo? Porque pues básicamente la vida que tenemos la hemos construido mentalmente, o sea, es un reflejo de lo que estamos teniendo en nuestro interior. Y ahí nos preguntamos, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero es también parte de que no nos estamos dando cuenta cómo estamos actuando, ¿sí? Tienes la capacidad de crear el mundo que deseas y pues me parece genial ese primer aspecto que nos brindas de la atención plena, que creo que es pertinente y digamos, cuando se está preguntando tanto sobre el propósito de la vida, que no nos desconocemos en nuestro día a día, no estamos ni siquiera presentes en lo que hacemos, actuamos ya en modo automático y pasamos ahí como un robotcito eh, por los días. Bueno, esa es la primera herramienta. ¿Y qué otra te ayudó y qué aspectos más ibas cambiando a lo largo de esa primer crisis que tuviste? Total. Bueno, como para acotar lo que acabo de decir, la herramienta es la práctica del autoconocimiento y como que muy dentro de esa herramienta mi favorita es la atención plena, ¿no? Otra herramienta súper importante, o sea, realmente, ¿qué te podría decir? Bueno, yo tengo tengo una conversación con respecto al propósito, o sea, realmente hay un tema y es que somos únicos. Esto más que una herramienta, más que una práctica, es como para despertar la conciencia de cómo encontrar nuestro propósito, ¿sí? Esto, si bien yo ya lo he pensado y lo había como traído a colisión dentro de mí, ya lo había reflexionado, lo estuve validando hace poquito con uno de mis mentores que se llama Robert Greene, que él es pues, una persona que sigo, hace muchos años lo leo. eh, y como que estaba hablando de cómo encontrar el propósito, qué es el propósito, ¿sí? Y el punto de partida es entender que los seres humanos, o sea, que cada persona es única. O sea, no existe, ni ha existido, ni va a existir otra persona con las mismas particularidades que tú tienes en este momento. O sea, prácticamente tú eres un milagro, tú eres una persona única en la vida. ¿Listo? O sea, que tú hayas nacido es una situación súper complicada, que hayas tenido los papás que hayas tenido en su nivel de conciencia, en su etapa, y que te vayan constituyendo como persona, eso es fundamental. Y sobre todo, tu historia, tus problemas, tus virtudes, tus habilidades, o sea, lo que yo llamo mi historia personal es todo lo que me sucede en mi vida para llegar a este punto, eso tiene una razón. O más que tener una razón, yo puedo darle una razón y de ahí partir para encontrar mi propósito. Entonces, esa es otra estructura que a mí me sirvió muchísimo para encontrar y vivir mi propósito y es entender, yo soy único, todos mis traumas, mis habilidades, mi luz, mi oscuridad, es lo que a mí me permite de alguna u otra forma ser quien soy y a través de esa particularidad yo puedo servir al mundo, puedo elegir servir al mundo. Y ese es el propósito. El propósito no es algo divino que baja en una cajita y que baja del cielo y tú después de 50 años de búsqueda en la selva perdida lo encuentras. No. Eso hace poquito lo estaba hablando con una coachee y una coachee es una persona a la que se le ofrece un servicio de coaching. O sea, yo como coach tengo una coachee, o sea, una clienta, por decirlo así, y es tú eliges cuál es tu propósito y tu propósito es tu historia, lo que eres, lo que amas, tu luz, tu oscuridad, todo lo que tú eres, tu identidad y tu particularidad al servicio del mundo. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo yo quiero y puedo hacer el mundo mejor? Entonces, en el momento en el que yo entiendo eso, empiezo a notar y a empezar a buscar mis habilidades. O sea, por eso me preguntaba, ¿yo en qué soy bueno? O sea, que en serio a mí qué se me facilita. Todos tenemos un tipo de inteligencia muy diferente y muy desarrollado a los demás. Entonces, una de las grandes críticas que yo le brindo al sistema o le hago al sistema es, pucha, ¿cómo no tenemos un sistema que nos fomente de alguna u otra forma encontrar y fomentar nuestra particularidad? Porque no todos
no todos tienen que ser ingenieros, no todos tienen que ser doctores, no todos tienen que ser abogados, pero se meten cuántos ingenieros y se gradúan cuántos doctores y se gradúan cuántas personas que ni siquiera tienen una conexión emocional con esa profesión. Entonces tenemos profesionales que no están motivados, que no les gusta lo que hacen, sino que lo hacen porque se los dijeron o por el temor a buscar un futuro mejor. Entonces esa sería una herramienta que yo voy all in con esa forma de pensarlo. Sí, total. Y me encanta lo que dices, y pues muchas también de esas decisiones están ligadas es a que nos volvemos esclavos del dinero, ¿no? No aprendemos a hacer que el dinero viva para nosotros, sino nosotros vivir para el dinero. Y también es un factor determinante en el momento de decir qué voy a escoger como profesión, a qué me voy a dedicar el resto de la existencia, ¿sí? Porque pues sí, lastimosamente por los sistemas educativos y demás, como que no hay un desarrollo de, venga, descubra sus habilidades, porque sería un poco más fácil, que eso mismo también va a ayudar demasiado a lo que tú mencionabas, me encanta. O sea, usted puede hacer lo que sea, doctor, abogado, lo que sea, pero lo que le resuene, lo que le haga vibrar el corazón, ahí es cuando usted entra en un estado de plenitud, cuando usted realmente se siente a gusto con lo que está haciendo y no lo está convirtiendo en una obligación, ¿sí? Sino que lo está haciendo en plenitud, en amor. Entonces usted ya no va a hacer lo mismo levantarse un día a la cama e ir a hacer esa labor que tiene que hacer todos los días y uno va a ser agobiante y va a decir, ah, qué asco ir a mi trabajo, qué agobiante, qué sufrimiento, sino va a decir, uff, lo estoy haciendo porque entiendo que es mi forma de servir al mundo, de estar en interacción con el mundo que me rodea y pues va a ser mucho más placentero. Me gustaría leer una pregunta que, que nos acaban aquí a hacer al respecto en los comentarios y es, si yo elijo mi propósito, ¿cómo sé que es el correcto? Y si yo elijo mi propósito, ¿cómo sé que es el correcto? Para ser muy franco y responsable con Juanma-400, yo no lo sé. O sea, yo no tengo ni te voy a dar una respuesta que es, porque yo no creo en la verdad, yo creo en mi verdad, ¿sí? No creo realmente que yo tenga una respuesta. Pero lo que sí te motivo es que busques tu respuesta y bueno, lo que yo te aconsejaría y lo que yo considero que es el criterio para saber si voy en la vida por el camino correcto es las emociones. Para mí, las emociones, más allá de, o sea, ¿cómo lo digo? Más allá de ser una condición humana per se, o sea, que nos pusieron ahí sin darle mucha trascendencia, las emociones son un feedback. Las emociones son la retroalimentación que me da mi cuerpo, mi ser, mi identidad de lo que es, de que si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, cuando yo me siento incómodo con algo, el cuerpo me está diciendo algo, mi ser me está diciendo algo. Entonces, ¿cómo sé que estoy viviendo en propósito, que es el adecuado? Porque yo siento esa conexión emocional. Siento que es algo que me apasiona, que me obsesiona, que cuando, y que ese es el valor de definir un propósito, de elegir un propósito. Y que normalmente en un proceso de descubrimiento de propósito hay un proceso de introspección gigante, de autoconocimiento gigante, en donde nuevamente hablas de tus habilidades, de tus fortalezas, de tus pasiones, de tus aspiraciones. Y con esta información preliminar, pues ya empiezas a tomar diferentes caminos. Y un mensaje muy claro que, pues, que le doy a las personas, yo hoy en día digo que estoy viviendo en propósito. Hoy en día eso es lo que yo fomento y eso es lo que le ayuda a las personas a alcanzar en parte de mis, pues como de mis servicios. Pero yo antes de llegar a esto, yo monté una empresa de camisetas, monté una empresa de dulces, vendí ropa en Estados Unidos con mi tío, quise ser el facilitador de mindfulness. O sea, yo intenté muchísimas cosas. Monté también una empresa de entrenamiento personalizado. O sea, tuve muchos intentos y eso es algo que le quiero decir a las personas. El proceso de fallar o el concepto de fracaso, creo que es uno de los conceptos más malentendidos que tenemos. Y esto me lo aprendí en un libro que se llama La vaca del doctor Camilo Cruz a mis 15 años, en donde me decían, la pregunta que hacía el autor en una de sus conferencias era, ¿qué es lo opuesto al éxito? ¿Qué es lo opuesto al éxito? Entonces decían, el fracaso, el fracaso, el fracaso. La verdad es que no. Lo opuesto al éxito es la mediocridad, el conformismo y la mediocridad. El fracaso, el error, está dentro de la ecuación del éxito y es lo que me permite alcanzar los resultados. En este caso que estamos hablando de propósito, yo necesito intentar para recibir información, retroalimentación y así tomar mejores decisiones. Por eso es que las personas que no toman acción es muy difícil. Que quieren lograrlo el primer intento es muy difícil. Nadie, ningún grande en la historia
ha llegado donde está en el primer intento. Entonces, para acotar la respuesta, ¿cómo sé que es el correcto? Lo sientes. Tus emociones te dicen, pucha, me siento increíble, me encanta esto, disfruto resolver los problemas. Y ese es el valor de estar viviendo en propósito. Ujú. Total, alguna vez, la verdad, me gustaría acordarme dónde la leí o dónde la escuché, pero llegó a mí una frase que es, antes de escuchar a la razón, debes aprender a escuchar a tu corazón, ¿sí? Porque generalmente antes de tomar todas las decisiones, las personas solamente piensan, ay, es que puede pasar esto, ay, esto no me va a dar plata, ay, esto no me va a servir. Y pues como bien lo dice la frase, hay que escuchar antes que a la razón, al corazón, porque a veces la razón nos lleva a tomar decisiones que ni siquiera nos, ay, porque es la lógica, porque es como piensa la sociedad, porque no tenemos en cuenta toda esa serie de ideas que tenemos en la cabeza y de pronto no es lo que nos guste y nos resuene, pero sí es lo que aparentemente está bien socialmente, entonces no escuchamos sino a la razón y no nos, lo que tú dices, las emociones nos van a decir, o sea lo que sea, el que el propósito correcto es ese que te haga vibrar cada fibra y digas, uff, me siento aquí pleno haciendo esta actividad, sea cual sea. ¿Y en qué momento me causa curiosidad, en qué momento te llega como que descubriste y sentiste? O sea, cuando hiciste, obviamente dices que hiciste muchos intentos, que viviste muchas experiencias. eh, Me gustaría, como de pronto de forma resumida, que nos contaras un poco de qué aprendiste, qué te dejaron esas experiencias previas y cómo lograron llevarte al camino de decir, este es mi propósito. Total. Está muy orientado a eso que acabas de decir, que es la intuición, es como el nombre, la etiqueta que le pongo para entender a él, el seguir tus emociones, eh, porque hay cosas que cuando las vives te hacen clic, y entendiendo el clic como que te generan una emoción desbordante. Entonces, recuerdo muy bien cuando, desde más, yo muy pequeño, 13, bueno, 13 años, 14, 15 años, escuchaba de vez en cuando audiolibros de estos de crecimiento personal, lo que te dije, La Vaca, creo que fue el primero que me escuché. Era un libro que me llenaba de mucha información y me hacía mucho clic. Y a eso es a lo que hay que estar pendiente. ¿Cuáles son esas cosas que me hacen clic? ¿Cuáles son esas cosas que recuerdo mucho haciendo, o sea, ya estando en este punto, haciendo un poco de regreso al pasado, qué materias del colegio a mí me llamaban mucho la atención? O sea, que me generaban curiosidad, genuina curiosidad. Ciencias sociales, la historia, las personas, filosofía, una materia que, mucha curiosidad. O sea, yo quería saber más, preguntaba, y más allá, ni siquiera me acuerdo si me iba muy bien o no en la materia, pero me generaba genuina curiosidad. Entonces yo creo que ese es el primer paso. No sé si esto estoy. La pregunta, qué pena ahí, Jenny, pero la pregunta es, ¿cuáles fueron esos pasos que me permitieron llegar a encontrar el propósito, ¿cierto? Sí, sí, sí. Total, qué pena ahí como para no estarme ampliando más de lo necesario. Entonces, al yo estar inconscientemente atraído por eso, porque en ese momento estaba en un nivel de inconsciencia muy alto, pero igualmente me dejaba llevar por lo que me atraía, ¿sí? Siempre he tenido como esa conexión emocional en donde si a mí algo me gusta mucho, yo lo persigo, yo lo hago, yo lo exploro. Y por eso fue que pues durante mucho tiempo mi propósito fue el baloncesto, el deporte. Así fue que yo, gran parte de mi identidad y la consolidación de lo que soy hoy es por mi dedicación al deporte. Entonces, nuevamente, lo que te digo, me llamó mucho la atención desde muy temprana edad el mundo del deporte, el movimiento, el trabajo en equipo. Ya luego, cuando durante ese proceso del baloncesto me encontré con este tema de los libros de autoayuda, como le dicen, de crecimiento personal, y eso me generaba mucha motivación, destellos muy altos de motivación. Entonces me generaba mucho interés. Igualmente, lo que te digo, como esto es un proceso de ensayo y error, de intentar, me acuerdo también que me llegó otro libro, creo que era, no, sí, Padre Rico, Padre Pobre, me tocó mucho en el sentido de yo no quiero estar en la carrera de la rata. Y la carrera de la rata no es solamente lo financiero, es lo espiritual, es lo emocional, es lo mental, es lo físico. Es un círculo vicioso. Entonces la carrera de la rata es un concepto muy poderoso y dije, yo no quiero ser parte de eso. ¿Cómo no soy parte de eso? Quiero montar empresa. Pues que eso era lo que comentaba el libro. Entonces desde relativamente joven con mis primos montábamos nuestros negocios, vendíamos nuestras cosas, generábamos nuestro propio dinero. Tuve
diferentes intentos, dije como, bueno, ya, quiero hacerle, ya tengo, qué sé yo, 19, 20 años, quiero montar este negocio, monté mi negocio de camisetas, monté mi negocio de venta de hidratación en puntos deportivos. Monté con un amigo que fue mi emprendimiento más grande y este fue un punto, un antes y un después, este emprendimiento, en donde en pandemia ayudamos a las personas a construir un estilo de vida saludable virtual, o sea, virtualmente era. Entonces, entrenábamos físicamente a las personas y les ayudábamos a consolidar hábitos. Entonces, aquí yo quiero meter una creencia que a mí me sirve, ¿sí? Porque para mí las creencias no es que sean buenas o malas, es me sirve o no me sirve. Y eso es lo que fomenta, eso es lo que fomenta, pues, esta profesión del coaching. Y es que la vida me fue dirigiendo a eso. Yo siento que realmente una fuerza superior, lo que yo llamo Dios, vida, universo, me guió a que yo hiciera todos esos emprendimientos, adquiriera la disciplina deportiva, me atreviera a salir del país, a viajar en otra, vivir solo a mis 16, 17 años, luchar, como pulir ese carácter, luego crear un emprendimiento que a mí, que yo no lo propuse, sino que a mí me lo propusieron, lo creamos y a partir de ese emprendimiento donde ya le brindaba un servicio a las personas, a mí lo que más me gustaba no era entrenarlas físicamente, a mí lo que más me gustaba era escucharlas, escuchar sus conversaciones, escuchar lo que pensaban, escuchar lo que las limitaba y apoyarlas, limitarlas, inspirarlas, motivarlas. Y ya luego, 2, 3 años después, es que empiezo a hacer esto, ¿sí? Voy a un viaje a Argentina, eh, o sea, coincidencias que yo no llamo coincidencias. Llego a la casa de una coach, ella me dice, me da un feedback, Penny, ¿por qué estás dedicándote a esto? ¿Por qué no te dedicas al coaching? Porque te gusta, te escucho, te siento. Entonces, nuevamente, esos mensajes de la vida y, y- y hay un libro que quiero recalcar aquí en cuanto a mensajes. Si en este momento no sabes qué son los mensajes de la vida, no estás conectado con los mensajes de la vida, léete El Alquimista, que es un libro en donde Pablo Coelho nos habla como de esto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, para no alargarme muchísimo más, un poco eso es lo que ha sido para mi proceso para encontrar este propósito. Total, me encanta y pues das, no sé, son muchos temas también de mucho valor y se me vino a la mente un momento y es, hablabas hace poco sobre, digamos que la antítesis, por llamarlo de alguna forma, del éxito es la mediocridad, ¿sí? Y qué tan importante me gustaría conocer tu punto de vista es la disciplina en un proceso, pues, de encontrar tu propósito de autoconocimiento y desarrollo personal. Uf, eh, em, o sea, el lado opuesto del éxito es el conformismo y la mediocridad, ¿sí? En esto me estoy basando completamente en ese libro que se llama La vaca del doctor Camilo Cruz, pero me hace todo el sentido del mundo. Y es un estado en donde aceptamos que la estamos pasando mal, pero no queremos hacer nada con que la estemos pasando mal. Entonces, ahí es cuando la incomodidad se vuelve como una cotidianidad, porque igualmente el ser humano se puede adaptar a cualquier tipo de dolor. Si tú no quieres hacer nada, no pasa nada. Hay una historia, súper rapidito, sino que es del mismo libro de La vaca del doctor Camilo Cruz. Había qué sé yo, un pastor, una persona que pasaba todos los días por enfrente de una casa. En esa casa había un perro grande echado y ese perro no hacía sino llorar y llorar. Y todo el tiempo lloraba y lloraba el perro. Entonces el señor preocupado le preguntaba al dueño del perro, venga señor, ¿y su perro por qué está llorando? Entonces le decía, no, 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 tranquilo, él es así, a él le gusta llorar. Entonces le decía eso y entonces el señor se iba. Pasaba y pasaba hasta que un día se enojó y ya despavorido le fue a preguntar al dueño que es que si no iba a hacer nada o qué, porque pues estaba sufriendo su perro, qué tal que estuviera enfermo. Entonces a lo que le respondió el dueño de la casa, no, lo que pasa es que ese es un perro perezoso, porque ahí donde está acostado hay un chuzo, hay una puntilla que sobresale en la madera y le incomoda lo suficiente para quejarse, pero no le incomoda lo suficiente para moverse y hacer algo al respecto. Entonces es una analogía un poquito sencilla, pero eso es la mediocridad. Cuando te incomoda algo, pero igualmente te quejas, te quejas, te quejas, pero te quedas en la queja, te quedas en el victimismo. Es culpa de los demás, es culpa de mis papás, es culpa del gobierno, es culpa del presidente. Y no haces nada, en últimas. Entonces, ese es el gran enemigo eh, del éxito, de la felicidad. Y frente a tu pregunta de la disciplina, hay algo que son los valores. Los valores son el primer nivel de autoconocimiento. Tú conociendo tus valores y
definiendo y contrastando en qué valores estás viviendo tu vida, encuentras mucha información, ¿sí? Y uno de mis principales valores que me lo inculcaron desde casa, muy pequeño, por fortuna, mis dos papás supremamente disciplinados, me lo inculcó la disciplina del deporte, valga la redundancia, la disciplina. Y la disciplina, aquí recomiendo un libro que se llama La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, porque es un libro que te permite entender qué es realmente la disciplina. Y esto lo hablan ya muchos famosos, Will Smith, y bueno, ya muchos referentes. El problema con la disciplina y por qué a las personas no les gusta la disciplina es por lo que interpretan de la disciplina. Muchas personas, creo que Mike Tyson lo ha escuchado decirlo, la disciplina es hacer algo incluso cuando no lo quieres hacer. Y sí, esa es una forma de interpretarlo. Esa es una conversación que yo me puedo decir. Y muchas veces esa me sirvió, esa interpretación. Mira Pero que, que, te, que te haga un paréntesis tranquilo, y digamos dale. que al principio, y es como esa idea, ya hacia ese punto quería llegar, y es, por ejemplo, a mí no me resuena esa interpretación de la disciplina, que hacer algo así yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque soy, no sé, tengo la fiel creencia también de que todo lo que hagas por obligación, absolutamente todo, se vuelve en algo tedioso, agobiante y agotador, ¿sí? Y pues no, quería hacer como ese paréntesis Me para que encanta. concluyas, a ver si llegamos al mismo punto. No, justamente para allá iba. Eh, realmente, si bien creí eso durante mucho tiempo, también es entender que la disciplina, que es otra forma de verla, es el acto de amor propio más grande que hay. Y esto lo creo sólidamente, se lo he escuchado a Will Smith, que es un tipo que me parece un referente, que es un tipo que ha logrado muchísimas cosas, más allá de ser un gran actor. Y es eso, ¿qué historia te cuentas tú frente a las cosas? La disciplina no se trata de sufrir, realmente se trata de amarte a tal punto que estás dispuesto a abandonar algo que no está alineado a lo que quieres por algo que sí está alineado a lo que quieres. Y al principio eso duele físicamente, tú, o sea, levantarte a las 4 de la mañana, 4:30, 5, qué sé yo, porque quieres antes de empezar a trabajar, a tener un tiempo para ti, demanda cierto esfuerzo, pero ese esfuerzo no es un castigo, ese esfuerzo es una recompensa. Y ese esfuerzo, lo positivo de eso es que cuando lo haces consistentemente, o sea, tu cuerpo ya se acostumbra a eso. Entonces, es un gran regalo. Entonces, me gusta esa conclusión que compartimos. El Total. tema de cómo interpretar la disciplina. De hecho, uno de los primeros videos que hice cuando como que empecé con el proyecto y demás fue eso, pues que no me resonaba el tema de la disciplina, sino es el enfoque de darle, o sea, es ser consciente de que me amo y que me merezco lo mejor. O sea, si yo amo algo o a alguien así y la primera persona que queríamos amar es a nosotros mismos, pues le voy a dar lo mejor de mí, ¿sí? ¿Y por qué no me voy a dar lo mejor de mí a mí mismo? ¿Sí? Y entender esa dinámica, o sea, no es como que lo vuelva una obligación, sino decir, uff, claro, me paro lo que tú dices, a la mañana a correr, me pongo a hacer ejercicio, a leer y demás, porque me merezco lo mejor. Y parte de lo mejor que me merezco es tener un cuerpo saludable, tener una mente sana, ¿sí? Tener esa construcción de decir, necesito una vida que vaya en congruencia con el amor que me estoy manifestando, porque pues obviamente no es tan congruente, no sé, estar drogándose todos los días y porque pues entonces no estaría congruente con ese amor y pues no es tanto como esa disciplina rígida o como ya muy militarizada que la ven así, le toca hacerlo, sino es porque me estoy dando lo mejor, lo que me merezco y me gusta esa idea que llegamos a ese punto, a esa Total. conclusión. Sí, Si me permite, es una apreciación con la disciplina y para las personas que lleguen a escuchar esto, un tip muy importante en la disciplina, cuando yo estoy tratando de como transformarme, cambiar mi comportamiento, cambiar y incorporar nuevos hábitos, es las personas se basan en hacer cosas, pero la disciplina es mucho mejor cuando te concentras inicialmente en no hacer cosas, es decir, revisar lo que no deberías estar haciendo, lo que deberías mejor eliminar, y ese es el primer paso. Un ejemplo muy claro, porque yo soy un tipo que le gusta madrugar. Toda mi vida me han acostumbrado desde muy pequeño a madrugar y hoy en día me gusta madrugar y, o sea, no me cuesta absolutamente nada. Pero entonces, el secreto de madrugar no es levantarse temprano. El secreto de madrugar es acostarse temprano, total. ¿sí? Y así va a ser mucho más fácil. Entonces, es la renuncia a ese espacio nocturno de ver Netflix, de hacer una videollamada, de quedarse chateando, vender redes sociales hasta tarde.
esa es la renuncia inicial y ese es el peso que me puedo quitar que le va a aportar luego a lo que sí quiero hacer en términos de incorporar nuevos temas y generar como ese hábito de disciplina, Sí, ¿no? Entonces quería añadir eso. y es muy, muy práctico, ¿no? Porque empezamos a mejorar sin renunciar realmente. Entonces, ahí decimos, quiero mejorar mi condición física, pero no estamos capaces de dejar de tomarnos un litro de Coca-Cola al día, ¿sí? Entonces, Ujú. pues obviamente primero es analizar qué es lo que me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Y qué es lo que debo cambiar. Alguien un día me decía, es que usted en una copa llena no puede servir más agua. Para empezar a conocerse, lo primero que tiene es que vaciar la copa para que pueda volver a llenarla con nuevas ideas, con nuevos hábitos, con otra perspectiva completamente diferente. Pero si usted cree que todo lo que ya está en su vida es cierto y no tiene la capacidad de desocupar esa copa, pues no va a haber una transformación real. Me gusta. Me llevo eso porque me gusta mucho la analogía. Tienes toda la razón. Bueno, me has hablado de bastantes libros y me gustaría que a mí también me gusta leer y pues ahorita se fomenta también mucho el hábito de la lectura, que pues obviamente es muy positivo y me gustaría pronto que nos recomendaras así tu top 3 de libros que una persona sí o sí deberían leer como primer acercamiento a un autoconocimiento. Ok, bueno. Primer acercamiento a un autoconocimiento. Pues los voy a recomendar simplemente porque son mis libros favoritos, son libros que... Y bueno, antes de dar la recomendación, es simplemente una recomendación. Y yo creo que los libros no son buenos per se, sino que lo que los hace buenos es el momento en el que llegan a mi vida, ¿sí? Entonces hay un tema ahí de timing súper importante y tres libros que a mí me marcaron mucho pues, para encontrar respuestas y encontrar preguntas, para luego encontrar respuestas. Eh, el primer libro así que me encontré despuesito de como esa crisis a los 22 años de identidad, bueno, así full, y que es muy chistoso porque es un libro de relacionamiento, pero que para mí es un libro de empatía. Y es un libro muy famoso que seguramente yo te he leído, es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que es un libro que tiene hasta un sentido espiritual, como yo lo llegué a interpretar, ¿no? Porque ante la misma lectura, hasta la misma visión, todos vamos a ver cosas diferentes, pero para mí es como, pues porque justo en ese momento estaba pasando por una crisis de relaciones con mi núcleo cercano y sobre todo la relación conmigo mismo. Y aquí es cuando me meto en este tema del autoconocimiento, de todo. O sea, como yo me trato a mí mismo, naturalmente es como en últimas vengo a tratar a los demás cuando me quito la máscara. En un momento de crisis, salgo a relucir como soy de verdad. Entonces me parece que es un libro muy bonito porque habla mucho como de cosas tan sencillas como el sonreír, cosas tan sencillas como el escuchar. O sea, el escuchar es una práctica de por sí demasiado interesante, bonita, que te abre demasiadas puertas, pero es tan difícil porque yo quiero ser escuchado, pero me cuesta escuchar. Entonces es una práctica es un libro que trae varias cositas y creo que cada vez que se lee te entrega cosas diferentes y es como mi libro base, por decirlo así. Otro súper chévere que me llegué a encontrar en mi proceso es El sutil arte de que todo te importe un carajo. Y este tiene más que ver con, o lo que a mí me llega, más bien es eso, a lo que a mí me llega, lo que capté de ese libro es no elijas tu camino por el sueño, necesariamente. No solamente porque te sueñas, y te voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo que coloca el libro muy claro y es, ¿por qué tantas personas desertan o fracasan durante su proceso en la vida y se rinden, más allá de fracasar? O sea, como que se rinden y lo dejan tirado. Es porque tomaron una decisión basándose solamente en lo bonito que pudiera llegar a ser alcanzar un objetivo. Es decir, yo quiero ser un rockero famoso y me sueño y me visualizo en un escenario súper grande, lleno de personas y que eso es súper importante, pero en lo que no me fijo es en todo el proceso que tuvo que hacer un cantante para llegar allá. Entonces, el mensaje de este libro para mí es, no te enamores del resultado, no te enamores del llegar. Los resultados no son el propósito. El propósito es el proceso. Es, elige como en tu vida y por eso es tan importante encontrar nuestro propósito porque igual el camino va a ser pedregoso y va a ser complicado y va a ser difícil.
Entonces elige un camino que estés dispuesto a tolerar, porque igualmente las largas horas de práctica, si quieres llegar a ser un maestro, las vas a tener que hacer. Si quieres llegar a un cierto nivel, vas a tener que seguir enfrentando los obstáculos que muchísimas otras personas no están dispuestas a enfrentar. Es cuando tienes ese vínculo emocional con algo, cuando realmente te concentras en algo y eliges algo porque realmente te encanta, sea lo que sea que tengas que hacer, esa es una gran técnica para realmente llegar a donde quieres llegar. Y el último, ya para cerrar, este me lo leí hace poquito y se llama Maestría de Robert Greene. Es un libro que justamente habla de muchas cosas, pero el punto principal es tu propósito. O sea, encuentra lo que él llama tu tarea en la vida. Identifica, y de ahí es donde estoy apalancándome mucho de mis conocimientos a la hora de ponerlo en mis cursos y mis talleres, es identifica cuáles son esas conexiones emocionales que tú tienes, que desde pequeño tenías, pregúntalo, identifica lo que te está llamando la atención y escucha ese llamado, explora ese llamado, déjate llevar y vívelo. Y vas a ir poco a poco encontrando tu proceso. El libro habla de muchísimas más cosas, pero creo que es un libro para personas que si están buscando de alguna otra forma, no sé, su propósito, creo que está bien interesante. Me parece genial y me encanta lo que mencionabas al principio antes de hablar de los libros y es importante ese tiempo en el que llegan y pues que generalmente las cosas siempre llegan a nuestra vida con con un algo, ¿sí? A dejar un mensaje que esté en el momento oportuno y demás y pues claro, hay libros que o situaciones que de pronto en algún momento no podemos entender porque estamos nublados con alguna emoción, con alguna otra perspectiva y cuando se trata de cambiar el enfoque, lo que te decía, hay que tener, digamos que como la mente abierta, los ojos abiertos y estar receptivos a poder cambiar. Y pues si digamos que no estamos en esa disposición de absorber, pues podemos que leamos el libro, pero pues no vamos a interpretar o van a decir, no, esta gente está hablando locuras o sí. Entonces también ahí que cuando empezamos a tener esos acercamientos, analizar un poquito de cómo, qué tan dispuesto estoy yo a tener mi mente abierta y a cambiar de perspectiva. Ahora sí, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte como ya la pregunta en concreto, igual ya es como generalizando ideas. Eh, espera, ve, antes que llegó otra pregunta de Juanma-400. ¿Y se creen ustedes que con mi propósito debo beneficiar a los demás? ¿Creen ustedes que con mi propósito debo beneficiar a los demás? Wow, qué buena pregunta. Mm, mm, una pregunta para sentarme, me la llevo para seguirla pensando, pero lo que en este momento diría, como yo entiendo el propósito es mi luz al servicio del mundo. Mi luz, mis habilidades, mi talento, lo que amo, lo que soy, mi historia, mi oscuridad también, sino que mi luz en últimas es parte de mi oscuridad en últimas es parte de mi luz, que es mi historia. La pongo al servicio de otros, a resolver y aportar al mundo. Entonces, desde una vista muy, qué sé yo, vuelo de pájaro, muy rápida, muy fugaz, diría que es ideal. O sea, que se encuentra sentido, o yo le encuentro sentido, perdón, cuando hago lo que amo y al mismo tiempo eso que amo aporta positivamente a los otros, de sea directa o indirectamente. Creo que sí tienen que ver propósito con servicio, propósito con aporte al mundo. Sí creo que existe una relación, pero no sé si sea una relación en donde si no estoy aportando directamente a alguien, entonces no sirva, porque en últimos el propósito es parte de ti, es lo que a ti te nace. Solamente que si es algo que te nace, que a lo mejor influye negativamente en los otros, yo lo revisaría. O sea, yo lo revisaría porque pues, pero ya hace parte como de mis valores, ¿no? Total, No sé si eso te digamos que ayuda, también Juanma. como para complementar un poco ahí la respuesta a esta pregunta, y es que innegablemente somos animales sociales, vivimos en una sociedad y cualquier cosa que yo haga va a repercutir en el otro, así sea inconscientemente, desde que incluso ni siquiera nos demos cuenta, va a repercutir en el otro, ¿sí? Entonces, obviamente ese propósito siempre va a afectar a los demás y lo que tú mencionas, si lo está afectando positivamente, pues obviamente me va a resonar mucho más, porque cuando yo doy con una mano, pues recibo con la otra, y si pues doy, no sé, cosas que satisfagan al otro, que lo hagan feliz, que lo ayuden, y pues obviamente por otro lado voy a recibir gratitud,
sí, voy a tener, no sé, esa recompensa positiva en mi existencia, pero pues es importante entrar a analizar cómo estoy impactando y puede ser cualquier cosa, no sé, porque generalmente cuando pensamos en el propósito y la gente dice, no, es que tengo que ser famoso o tener mucho dinero, no necesariamente va ligado a eso. Yo puedo ser un zapatero y estar feliz haciendo mi trabajo todos los días y créeme que la persona a la que se le va a entregar ese zapato, si hago el trabajo con amor, si lo hago bien hecho, si lo es porque realmente estoy disfrutando de hacer esa labor, pues la persona a sí mismo lo va a ver, lo va a, a agradecer y obviamente eso también va a generar una remuneración, va a decir, ah, no, porque digamos, no sé, se me vino ahorita la idea a la mente, porque hay gente que paga miles de dólares por una prenda de vestir, ¿sí? Porque en su momento esa persona que empezó a diseñar y tuvo en su mente, pues lo hizo con amor, lo hizo con esmero, buscó los mejores materiales, buscó las mejores herramientas para poderlo hacer. Y esa entrega de amor y se ve representada en su producto. Y por eso también la retribución es a poder vender un excelente producto y cosas así. Entonces todo, absolutamente todo lo que hagamos va a repercutir en el otro. Y si lo beneficia, pues esa gratificación va a ser plena para nosotros. Y mi propósito, Juana no nos va a alargar, pero bien, está bien, no importa. Eso es lo chévere que participen, que aprovechen estos espacios para hacer las preguntas, porque así también nosotros pues pensamos y aprendemos también un poco. Si mi propósito es ser atleta de alto rendimiento, ¿cómo estoy impactando a otros positivamente? De la mejor forma Total, posible, la a través del motivación. ejemplo. Sí, no, totalmente. O sea, el deporte es vida. O sea, el deporte es ejemplo. Yo, de alguna manera, si bien no compito a un alto nivel deportivo, vivo mi vida como un atleta. Y ver a otros atletas, ver personas entregadas, ver personas apasionadas que han trabajado su ser y han llegado a los más altos niveles deportivos, me permiten a mí hacer lo mismo. Porque hace mucho tiempo escuché bueno, no, este año, de hecho, escuché esta frase: la mejor forma de criar a tus hijos no es a través del ejemplo, como muchas veces nos dicen, es a través de ser. Si tú quieres que tus hijos sean felices, no intentes. Se te fue un momentico el audio. Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, no, total, o sea, ser un atleta de alto rendimiento es un súper propósito, me encanta. Muchos años de mi vida fue el mío también. Obvio, y no, y a mí, o sea, nomás es que por eso generalmente pensamos en que tiene que ser un espectro amplio de personas y a veces descuidamos el más cercano, ¿sí? Obviamente, si eres un atleta de alto rendimiento, van a haber dos, tres, cuatro amigos que van a estar inspirados y van a decir, oye, mire, este man es una motivación para nosotros a superarnos, a esmerarnos, a mejorar, a cambiar hábitos y demás. Entonces, el impacto ahí es innegable. Bueno, ahora sí, Pipe, la pregunta con la que suelo cerrar habitualmente y con una ñapita ahí adicional y es, a lo largo de estos años y de este cambio y de este proceso, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje, el que se te llegue así primero a la mente, ese mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de tu experiencia de vida? ¿Sí? Y ya para cerrar, pues me gustaría también que les dejaras un mensaje a las personas que nos están escuchando en este momento y pues que también posteriormente nos estarán escuchando. Total. Un mensaje, o cuál es esa gran lección. Siento que es la más reciente, es la más reciente que he tenido, y digo reciente es pocos, 3 meses, 2 meses, y es confía en ti, confía en Dios, confía en la bondad de las personas, confía en tu potencial que es ilimitado. Y eso es lo que más estoy trabajando en este momento de mi vida, es en confiar, es en creer en mí, es en trabajar esas conversaciones que ni siquiera son mías, que me las heredaron y que no me permiten ver lo que realmente soy, que va mucho más allá de lo que hago, va mucho más allá de lo que tengo, sino de esa luz que realmente hay dentro de mí. Y esto para mí, si bien suena algo como muy espiritual, y lo es, claramente, también es algo muy, muy tangible. Cuando yo confío en mí,
en mis capacidades y suelto el control, que también hace parte del mensaje, las cosas fluyen. Me permito aprender, me permito ser compasivo conmigo y dejo de ver la vida, porque todo está en cómo yo, en los lentes que me pongo todos los días para ver la vida. Cómo yo estoy viendo la vida. La estoy viendo como un castigo, como una competencia, como una lucha. Estoy en la lucha o la estoy viendo como un regalo. Entonces, gran parte de este confiar en la vida es ver la vida desde su grandeza, ver el vaso, aquí sí lo digo cliché, medio lleno. Y eso parte también de una actitud de agradecimiento, eso parte también de una actitud de abundancia. Entonces, si bien el mensaje está como ampliecito, sería ese. Confía en la vida, entrégate a la vida, ve, observa la vida desde lo que hay, desde lo que ya está, desde lo que es real, desde el momento presente, no es de la ausencia, de lo que no soy, de lo que no tengo, que es como mucho este mensaje. Entonces es, confía en tu búsqueda, confía en que lo que te está pasando en este momento no es una casualidad, es una oportunidad de aprendizaje, es un regalo que te está dando Dios, la vida, y que tú lo puedes tomar de la mejor forma y aprender de eso o no. Yo elijo aprender de todo lo que me pasa, sea lo que sea, por muy fuerte que sea, intento verle ese lado, ¿qué me llevo yo de esto? ¿Qué me está diciendo esta situación a mí? Esta pelea, ¿qué me dice a mí? ¿Qué mejoro yo? ¿Cómo crezco yo? Entonces ese sería como el mensaje y bueno, ¿no? Muy alineado también a ese último mensaje. Es que justamente esto lo estaba pensando ayer y yo soy una persona cuyo propósito es democratizar el acceso a la felicidad. Yo cuando me pensé mucho, yo hice el Ikigai, claramente. Una de las preguntas es, ¿qué ves en el mundo que no te gusta, que te gustaría resolver o cambiar o mejorar? Y es que yo realmente considero que las personas no sabemos cómo encontrar la felicidad por esta misma lógica de que vivimos en el exterior, en el afuera. Entonces, el mensaje sería, ve adentro. Es el primer paso y en todos mis talleres, en todas mis mentorías, en todos mis cursos y charlas con amigos, siempre empieza yendo adentro. Empieza preguntándote, mirando cómo te sientes, por qué siento esto, para qué siento esto, qué va a pasar si al hacer esto, cómo va a impactar. O sea, ve adentro y obsérvate tú. Sigue viendo afuera porque es importante para sobrevivir, pero prioriza verte a ti. Y yo soy una persona que en este momento de su vida, y espero que sea así por el resto de mis días, todo el tiempo estoy en función de observarme, aceptarme y aprender de lo que la vida me está enviando, ¿no? Entonces sería un poco eso. Total, total, me encanta. Y ya solamente para cerrar, quiero mencionar eso y como hacer énfasis en esa idea, y es que cuando apagas las voces del exterior, logras escuchar las voces del interior y es cuando realmente llegan las respuestas. Eso está en un audiolibro de un gran maestro también que me encanta, que es Facundo Cabral, que era pues cantante, pero tiene unos audiolibros geniales. Bueno, por mi parte, Pipe, pues me queda no más sino agradecerte, mil gracias por tu tiempo, por ese bonito mensaje, por lo que me acabas de enseñar. A las personas, pues también agradecerles por sacar de su tiempo, por escucharnos, por compartir de este espacio. A los que preguntaron y demás, mil y mil gracias. Y recuerden que pues el capítulo queda también en Spotify y en YouTube posteriormente para que lo puedan volver a escuchar, a volver a compartir. Y pues nada, muchas gracias a todos. Feliz noche y recuerden siempre hacer solamente lo que aman y nada más que eso.